Bueno, hermanos, quiero que vayamos a el libro de Éxodo, capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a leer unos versículos y posterior a la lectura de los versículos voy a darle el nombre de la predicación. Amén. Éxodo 19, ubíquese en el versículo 10. Versículo 10 del capítulo 19 de Éxodo. Amén. Dice la palabra del Señor en Éxodo 19:10. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Amén. Bueno, este es un tiempo, el tiempo que estamos viviendo, hermano, es un tiempo bastante particular. El tiempo que estamos viviendo hoy 2020, es un tiempo muy particular. Y tan particular es el tiempo que la gente, mucha gente, la mayoría de las personas, no ha logrado entender qué es lo que pasa. No lo logra entender. Y no lo logra entender porque todo lo que alrededor nuestro hay es confuso. La información, la reacción de las personas, la consternación de nuestros dirigentes, aún la consternación, la confusión que la iglesia tiene a nivel mundial acerca de lo que está pasando. Diferentes interpretaciones, diferentes reacciones. Y la gente no sabe qué dirección coger, qué voz escuchar. Hay confusión. Y lo primero que tengo que decir respecto a eso es que se está cumpliendo proféticamente cosas que están en la palabra, hermano. Tiempos difíciles de oscuridad. Como nunca se está pelando el cobre de nuestra sociedad. Estamos en un mes que se conoce el mes del orgullo gay. Entonces, estamos viendo un juicio de Dios, porque Dios nos ha dicho desde el principio que esto que está pasando es un juicio. Dios nos dio una palabra en Ezequiel donde nos explicaba que hay una daga que ha salido para cortar, para cegar, y que no se va a guardar en su vaina esa daga, esa espada, hasta que todo juicio se cumpla. Y nos dijo al comienzo que el juicio comenzaba por casa, por la iglesia, por el estado de la iglesia, el estado en el que había llegado la iglesia. Y el Señor ha estado allí, cortando, juzgando, cegando. Y para poder entender lo que pasa hay que meterse con Él. Entonces Dios nos ha llevado a tener un énfasis en el hecho de sumergirnos en su presencia, de buscarlo, de encontrarlo, no solamente buscarlo, sino encontrarlo, de tener una relación con Él, de restablecerla, de comenzarla, de fabricarla, de construirla. Y en esa dimensión de las cosas empezamos a escuchar la claridad de la voz de Dios, empezamos a discernir las cosas. Pues un tiempo de juicio, el juicio
Un tipo de juicio tiene que ver con un enderezamiento de los caminos. Tiene también que ver con una exposición a la luz. Un desnude de los corazones de los hombres. Todo está quedando a la vista de Dios. Y no porque Dios no lo haya visto, Dios ya lo vio, sino que tiene que ser expuesto. Así como cuando un cirujano tiene que intervenir en un órgano, tiene que abrir el cuerpo. La persona queda allí sedada, queda allí anestesiada, y el cirujano, con todos los mecanismos necesarios, los protocolos de higiene, de salubridad, con los instrumentos necesarios, un bisturí clínico, una serie de elementos que abren el tórax, que permiten entrar allí al órgano. Eso queda expuesto, hermano. Nosotros estamos pasando por una cirugía de Dios y las cosas quedan expuestas. Y Dios comienza a intervenir en la iglesia, en nuestras vidas. Podrá parecer curioso lo que estoy hablando, pero es que precisamente uno de los problemas que había, por no decir que el mayor problema que existía, era que la iglesia no estaba gobernada por el Señor, o la mayoría de la iglesia no permitía que Jesús fuera el que gobernara su iglesia. Los pastores, los ministros, las personas que estaban predicando, encargándose de la grey del Señor, se habían apoderado de la iglesia. Y este es un tiempo en donde Dios está revirtiendo todos estos sucesos y está tomando el control de las cosas, porque el tiempo amerita, hermano. Y cuando el Señor interviene, Él comienza a poner las cosas en orden. Él comienza a exponer lo que está bien, comienza a exponer lo que está mal. Lo que está bien se potencia, lo que está mal tiene que ser retirado, lo que está mal tiene que ser quitado, tiene que ser limpiado. Y en eso estamos, hermano. Y Dios, entre las cosas que ha mostrado, es asuntos pendientes, hermano. Asuntos pendientes que no pueden pasar más allá de este tiempo. Cosas que se habían retardado, cosas que estaban caminando mal, marchando mal. Dios ha dicho, este es el tiempo de detener esto. No se puede pasar más allá de eso. Hay unas condiciones que Dios da. Yo quiero que usted entienda que Dios es un Dios de orden, hermano. Que la gracia no es una licencia para el desorden, para la improvisación. Ahora, esto no puede ser entendido bajo el pensamiento de los hombres, porque una es la concepción del hombre, la concepción del orden del hombre, la concepción de hacer bien las cosas del hombre difiere mucho de la forma en que Dios hace las cosas. Y desde esa confusión es que muchas veces el hombre se ha terminado apoderando de la iglesia, porque aplica concepciones suyas que no tienen que ver con Dios, entendimientos errados acerca de la gracia, de la misericordia de Dios, del amor, que Dios nos ha puesto en este tiempo a explicarlas, a desmenuzarlas para entenderlas, hermano. Y el apóstol Pablo habla acerca de eso, hace un énfasis en el libro de Romanos, lo mirábamos hace unos días, acerca de que la gracia no puede tener como reacción el vivir para el pecado. Ya no se puede vivir para el pecado, y mucho menos basándonos en el hecho de que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, entonces abundará el pecado para que sobreabunde la gracia. O sea, seguiremos en el pecado, seguiremos jugando con la misericordia de Dios, vamos a seguir en esas tendencias, concupiscencias. Y el apóstol dice, de ninguna manera, lo aclara, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que dirigir las cosas hacia eso, hacia una reparación, hacia una reconstrucción.
Y siempre pongo el ejemplo de las máquinas, de los motores, de los carros. Hay momentos donde si un daño que no se ha reparado continúa, el carro no puede seguir marchando, no puede seguir andando, hermano. Y basado en este pasaje, vamos a mirarlo poco a poco, vamos a ir entendiendo que cada evento, cada suceso, cada tiempo requiere de cosas y disposiciones de parte de Dios. En este pasaje, Dios está convocando a Moisés, el profeta, la persona que Dios escogió para dirigir, para guiar a Israel en el desierto hacia la tierra prometida. Un plan perfecto de Dios, un plan perfecto, profetizado, anunciado siglos antes de este suceso. Pero el Señor dice, lo convoca a él para que suba al monte, pero también hace unas precisiones acerca del pueblo. El Señor requería que el pueblo se acercara al monte, porque iba a haber un espectáculo, por decirlo así, un suceso maravilloso en la cúspide de ese monte, y era la aparición majestuosa de Dios en fuego, en poder, en gloria sobre la cima de ese monte. Y para eso necesitaba el pueblo una preparación, hermano. No cualquiera podía llegar allá. El pueblo no podía llegar de cualquier forma al monte. Entonces, lo primero que Dios dispuso en ese momento está en el capítulo 12. Versículo 10 dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Yo quiero aquí hacer una claridad, hermano, porque muchos de ustedes, hermano, o algunos de ustedes, o en general, el ser humano es tendiente al proteccionismo, a poner cercos alrededor de su vida, que no quiere que nadie pase. Pero voy a explicarlo de una mejor forma. Las personas quieren ser incorporadas al cuerpo de Cristo, pero mantienen un estilo de vida donde lanzan un lenguaje, un mensaje, diciendo: no me juzguen, no se metan conmigo, mi vida es mía, mi vida es privada. Entonces comenzamos a ver una serie de cosas que se transmiten de la sociedad a la iglesia. Lo vemos en la sociedad, y quiero explicarlo desde ahí. Entonces la gente hace muchas cosas por voluntad propia que ofenden a muchos, que notoriamente son intransigentes, pero tienen una justificación: es mi vida, yo hago con ella lo que quiero. Hoy, el día de hoy, ayer y hoy, este fin de semana, virtualmente y en algunos lugares de la tierra han salido a marchar miles y miles y millones de personas con el discurso del orgullo gay, algo que está invadiendo la sociedad y que está emergiendo peligrosamente con tintes de totalitarismo, de dictadura. Es posible que vayamos hacia una dictadura mundial de la ideología de género, que a nosotros los pastores y las personas que lo hemos hablado nos han señalado de locos, pero que la realidad nos la muestra. Una corriente política, ideológica, que está moviéndose por la tierra con un claro adoctrinamiento. Un adoctrinamiento es conducir a las personas hacia esa costumbre, hacia la práctica de eso. Algo que para nosotros tiene que ser visto con misericordia. ¿Qué es misericordia respecto a eso? Que tenemos que orar por esas personas para que se arrepientan. Pero entonces se está pasando de la misericordia a la complacencia, y esa ideología maneja eso, y el discurso es que es mi vida, usted no le importa eso.
y uno comienza a refrigerar los conocimientos, los conceptos. Y hay un concepto a nivel de la sociedad que se llama el contrato social, hermano. Nosotros somos una sociedad. No somos un cúmulo de individuos, somos una sociedad. Lo que usted hace afecta a su vecino, lo que su vecino hace lo afecta a usted. Y en todo eso hay dinámicas, debates, manifestaciones, posiciones que tienen que ser escuchadas. Porque eso no es tan fácil como que a mí no me afecta, a mí no me importa. Yo soy un individuo con derechos, con deberes, con moral, con ética, tengo hijos, tengo familia. Y no puedo decir que lo que uno hace no lo afecta a uno. Claro que sí. Hay un contrato social donde hay unos límites. Los derechos suyos finalizan donde comienzan los de los otros. Y son cosas que se han ido extinguiendo, se han ido borrando en la medida que pasan los años, cumpliéndose lo que la palabra dice, que los días postreros, anteriores a la venida del Señor Jesucristo, serían como los días de Lot y de Noé. Días de violencia, días de extremismo, días de fundamentalismo, de actos sanguinarios, días de perversión, días de sodomogomorrismo. Estamos viéndolo, hermano. Pero esa tendencia se ha trasladado a la iglesia, y la parte donde más me preocupa, porque la palabra dice, y es como una orden de Dios, que dice que el justo cada día sea más justo. O sea, hay un mandamiento que nos exige una progresión, una evolución en nuestra santidad. O sea, cada día hay que santificarse más. Si lo que está pasando cada día es que hay un empeoramiento, hay un problema, porque entonces el que empeora, ¿quién es? El impío. El que se supone que mejora es el justo. Entonces, ¿por qué hay personas que están empeorando, dirigiéndose hacia la complacencia con la perversión, que ya roza con la práctica de la perversión o con la práctica misma de la perversión? Y son personas que dicen estar incorporadas al cuerpo de Cristo, y en la medida en que el apostolado, el pastorado se levanta a hablar de estas cosas, emerge la misma justificación del mundo. Es mi vida, dicen. No se metan en mi vida, no se metan allí. Y lanzan otro cliché que no se comprende, y es: el que me juzga es Dios. Y basado en eso, la gente pretende comportarse en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como quiere. Le digo, no, hermano. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios juzga a la gente del mundo, pero Dios ha puesto ancianos, apóstoles, que juzgan los asuntos de la iglesia, hermano. Hay una autoridad delegada, una legitimidad que Dios le ha dado a los ancianos de la iglesia para juzgar los asuntos de la iglesia. Y son cosas muy notorias en Dios, desde siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque fíjese aquí, Dios le está dando la orden a Moisés de santificar y lavar al pueblo. Santificarlo, prepararlo. Era una obligación de Moisés. ¿Qué significaba eso? Que Moisés tenía que andar en medio del pueblo, juzgando las cosas del pueblo, promulgando la voluntad de Dios y dirigiendo al pueblo hacia la voluntad de Dios, hacia la obediencia a Dios. Y en medio de todas estas cosas caóticas que están pasando, hermano, he visto algo que me llevó a una reflexión. Porque hay muchas iglesias, congregaciones, que están planteando un argumento que
notoriamente es salido de toda sabiduría, es salido de toda inteligencia. Es un despropósito de argumento el que están sacando hoy. Hablan de conspiraciones, hablan de nuevos órdenes mundiales, hablan de una serie de cosas que solamente provienen de los fake news, hermano. Y lo están asociando con algo que es una realidad, hermano, y es que el gobierno del anticristo ha de venir. Pero le tengo noticias, hermano, es algo que usted no va a poder evitar, es algo que va a pasar, que necesita que pase. Entonces la gente ha sido entrenada para rebelarse supuestamente contra el diablo, cuando lo que tenemos que estar haciendo es entrenando a la gente para que obedezca a Dios, que es algo muy diferente. Una cosa es rebelarse contra el diablo y otra cosa es sujetarse a Dios. Son cosas diferentes, hermano. Y usted tiene que hacer énfasis en sujetarse a Dios. Cuando hablamos de estas cosas, cuando las ministramos, estamos haciendo lo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Estamos allí lavando los vestidos, ¿sí? Dirigiendo a la gente por los senderos de la santidad, hermano. Ese es un límite que Dios ha puesto, hermano. Amén. Es un límite que Dios ha puesto allí. Miren lo que dice el versículo 11, dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. O sea, el pueblo tenía que estar preparado porque el Señor iba a descender sobre el monte. La chequina, el fuego de Dios iba a posar allí. O sea que había un requisito para poder ver eso, para poder acercarse allí. Había un requisito: vestidos lavados. Vestidos lavados son santidad. Las manchas tienen que ser quitadas. La suciedad tiene que ser quitada de los vestidos. Y también la palabra habla de que los vestidos tienen que estar sin arruga. O sea, lavados, desinfectados, planchados, para poder ver la gloria de Dios. Ahí hay un primer límite que Dios está colocando. Mucha gente está pidiéndole al Señor: quiero verte, quiero que te manifiestes, quiero ver tu gloria. Es un sueño colectivo, de hecho. Es muy raro la persona que no anhele esto. Pero hay un requisito, hermano: vestidos lavados, vestidos limpios, vestidos planchados, hermano. La palabra, el poder, la unción del Señor son los instrumentos que Dios utiliza para esto. Su sangre limpia la mancha. Amén. Somos ungidos, somos purificados en su fuego. Mire lo que dice el versículo 12. Aquí hay otro límite, hermano. Dice acá: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Entonces quiero explicar esto. Hay una cosa es ver la gloria de Dios. Es algo que ya tiene un requisito, un límite, que es la purificación y limpieza de los vestidos. Amén. Eso es lo que se requiere para ver la gloria de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa es subir al monte. Ya para el pueblo de Israel se colocó un límite. Pueden acercarse al monte, pero no pueden pasar el perímetro del monte. Ni siquiera pueden tocarlo, porque el que lo haga morirá. Morirá. No se pondrá enfermo, no se sentirá mal, no, morirá. Esto tiene hay que entender aquí dos cosas. Uno, la soberanía y voluntad de Dios. Y dos, la naturaleza de Dios. Cuando el Señor es soberano, ¿sí? Cuando Dios dicta un parámetro, Él busca nuestra obediencia, ¿ven?
Ese es lo primero que hay que entender. Dios quiere probarnos en nuestra obediencia. Y si nos devolvemos en el tiempo al libro de Génesis, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, fíjese que Dios le dio un límite a Adán. Adán estaba cuidando el huerto del Edén con una serie de indicaciones, de oficios, de deberes que Dios le había dado. Ponerle nombre a los animales, cuidar el huerto. Y le había atribuido una responsabilidad más, que era guiar a su esposa, cuidarla, ampararla, cubrirla. Amén. Y le puso un límite además. Le dijo: del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comáis. Eso tiene dos cosas. Una, Dios estaba probando la obediencia de Adán. Y también lo estaba dirigiendo hacia una naturaleza, la naturaleza del paciente, del que espera en Dios. Y ya hemos explicado que no es simplemente un mandamiento aleatorio, o que Dios no quisiera que Adán nunca supiera lo bueno y lo malo, sino que hay cosas que tienen un tiempo. Y voy a poner un ejemplo. La persona arranca en la congregación, en la iglesia, comienza a leer la palabra, comienza a leer los evangelios, comienza a orar, y hay personas que han dicho: pastor, he sentido curiosidad de estudiar el Apocalipsis más a fondo. A las personas nuevas les hemos hecho una recomendación: no lo hagan porque se van a confundir, no lo van a entender, no están preparados para eso. Es muy parecido a lo que Dios hizo con Adán. Dios le dijo: no vayas a comer eso porque no estás listo para comerlo, porque si lo comes mueres. Cuando un pastor le dice a una persona: no está listo para estudiar escatología, le está diciendo: no lo vaya a hacer, no vaya a comer ese fruto porque puede venir un problema para usted. Una confusión, un espíritu de error puede venir a la persona y puede desviarlo del camino, lo que significaría la muerte espiritual. Por eso decimos: no está listo. Lea la Biblia varias veces y ya vendrá un momento en que podrá ya tener ese tipo de estudios, de profundidades en la palabra. Ahí está probando Dios la obediencia y la paciencia, la naturaleza de la paciencia. Amén. Aquí en el pasaje de Éxodo, Dios está probando la obediencia, pero también tiene que ver con su naturaleza. Dice la palabra que Él es fuego consumidor. Él lo hacía para que el pueblo de Israel obedeciera, pero también para protegerlos de una destrucción, porque no estaban preparados para el fuego consumidor. Esa gloria poderosa que llenaba el monte, ellos no podían pasar hacia eso. La estaban viendo, pero no podían pasar a eso porque no estaban preparados, no estaban listos. Y aquí quiero empezar a plantear algo. Es acerca de la circuncisión. Ellos habían pasado por una circuncisión física. Era una marca, era una señal que el pueblo de Israel tenía en su cuerpo. El corte de la piel del miembro de los hombres era quitada como señal, como marca para reconocer al pueblo de Dios. Eso les permitía estar en el desierto bajo el amparo de Dios, como lo mirábamos hace varios domingos, de cómo es el desierto con Dios y el desierto sin Dios. Ese desierto les tenía protección, refugio, provisión, vestido, presencia de Él sobre el tabernáculo, una relación con Dios. Pero era algo a lo que podían acceder por la circuncisión a la que ellos se habían sometido. Pero había algo que no tenían.
que es lo que se requiere para poder ya no solamente ver, sino ir hacia la gloria de Dios, que se llama una circuncisión de corazón. Allá usted tiene que repetirle al que está al lado, una circuncisión de corazón. Ahora, imagínese que el corazón es como un pedazo de piel que necesita cumplir con unas medidas, unos lineamientos, y que lo que pase más allá de ese lineamiento tiene que ser cortado, tiene que ser quitado, removido, rebanado. Amén. Tiene que ser quitado. Entonces, primero, para poder acercarse al monte a verlo, tiene que haber limpieza de los vestidos, y para el pueblo de Israel se necesitaba circuncisión del prepucio. Pero para poder subir al monte, se necesita circuncisión de corazón. O sea, algo más profundo y aún más importante. Pero quiero que lo entienda desde algo que el Señor habla en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo. Él dice, Nicodemo está hablándole al Señor, dice: Señor, tú tienes las señales, esto que tú tienes tiene que ser de Dios. Nadie que no sea de Dios no puede hacer esto. El Señor lo dirige hacia algo que Nicodemo tiene que entender. Y le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahora, estamos en un tiempo donde ya no se practica la circuncisión del prepucio, porque estamos bajo la ley de Cristo, amén. Eso quedó quitado. Pero el Señor le dice a Nicodemo: hay que nacer del agua, que vendría siendo como el símil de la circuncisión, y es el acto de obediencia. Fíjese que primero Dios prueba la obediencia, el acto de obediencia, donde usted con arrepentimiento va a las aguas y dice: Señor, aquí estoy, voy a vivir para ti, no voy a vivir más para el pecado. Eso se confirma en las aguas. Eso es lo que se conoce como el nacimiento del agua. Ese es el primer paso, y es el menos importante, de hecho. O sea que Israel llegó a un punto privilegiado, poder ver a Dios. ¿Cuántos pueden decir que han visto a Dios? O han visto su fuego, o los rayos, o la chequina. Si usted hace un balance a nivel general de la iglesia, muy pocas personas lo han vivido. Para que usted entienda que aún llegando a eso hay que ir más allá. El Señor dice: no te puedes quedar ahí, tienes que venir más acá. Desde la perspectiva de Dios, desde nuestra perspectiva tenemos que ir más allá. Desde la perspectiva de Dios es que Él nos quiere más cerca, para que entienda que es un plan que está diseñado dentro de su amor, de su deseo que estemos cerca a Él. Pero Israel se quedó allí, no podía pasar, porque dice, ahí dice, hay un perímetro, el que lo pase o el que lo toque morirá, dice. Y morirá como apedreado o asaeteado, dice allí. No permitas esto, Moisés. Pon un perímetro y háblale al pueblo. No podían pasarlo porque el fuego los consumía. Ahora, bajo la ley de Cristo, bajo los nacimientos de agua y del Espíritu, la gente logra, la mayoría de personas logra por mucho llegar al bautismo en agua. Un bautismo de arrepentimiento. Y en ese estado muy pocos logran ver lo que Israel veía. Por eso digo, ¿cuántos han podido ver la gloria de Dios? Visto de lejos. ¿Cuántos? Y el Señor dice que la justicia nuestra tiene que ser mayor que la de los israelitas. La ley de Cristo demanda un nivel mayor, un compromiso mayor que la ley antigua. Pero la gente se queda
en simples escaramuzas con Dios, que no logran ni siquiera sobrepasar o nivelar la justicia de la ley antigua. Y ahí hay un problema, hermano. Y lo hay es porque Dios ha puesto topes y lineamientos donde la gente se queda y no logra pasar más allá, porque hay cosas con las que no se puede pasar más allá. No se puede pasar más allá. Se llega a un tope, se llega a una frustración. Algunos batallan por eso, otros se conforman. Ahí viene otro problema, el conformarse. Estamos bien acá, yo voy a la iglesia, Dios me bendice, pero Dios dice, pero quiero más de ti, quiero que te acerques más. Pero eso exige una obligación. Hay personas que han llevado su vida cristiana de años con asuntos pendientes, hermano, que no han afrontado, que no han sobrepasado de la mano de Dios para avanzar a un nuevo nivel, se han quedado ahí. Hay personas, hermanos, que tienen un llamado especial de Dios a un ministerio y que no han logrado llegar a eso porque no han pasado, no han cumplido los requisitos, ni han tenido la condición necesaria para pasar los lineamientos. Quiero aquí explicar un poco esto, hermano. Conforme a un ministerio. Lo primero que hay en un ministerio es un llamado de Dios. Un llamado. O sea, Dios le dice a fulano de tal, a fulana de tal, quiero que seas esto para mí, este tipo de siervo. Ese es el llamado. Ese es el llamado, hermano. Pero para que se llegue al cumplimiento o a la consolidación o a la confirmación de ese llamado, hay mucho por pasar, hay mucho por depurar, hay mucho por circuncidar, hay mucha formación y disciplina por la que hay que trasegar, hermano, y que si no se va por allí, no se puede llegar a confirmación del ministerio. Y yo conozco personas que conocen su llamado, no pasan por la formación, por la depuración, por la circuncidación del corazón y pretenden ejercer el ministerio que Dios les dio. Esas personas van a fracasar. Entonces hay un problema que es el fracaso. Lo trato, lo intento, no lo logro. Como que trata de arrancar eso, pero rápidamente sucumbe. Y quiero decir algo respecto al llamado, porque algunos dirán, uy, no, eso del llamado, qué pereza, yo no le voy a hacer a eso. Pero Dios, lo explicaba también hace unos domingos, Dios un día le va a demandar a usted qué hizo con el llamado que Dios le dio. Para que usted entienda las responsabilidades que tenemos con Dios, hermano. No, Señor, resulta que lo escondí debajo de la tierra. Recuerden que al que escondió debajo de la tierra, Dios lo manda a un lugar misterioso llamado las tinieblas de afuera. Dice donde será el lloro y crujir de dientes. Pero al que tenía 2 talentos y dio 2 más, Dios lo llevó a un lugar especial en el cielo. Al que tenía 5 talentos y dio 5 más, Dios lo introdujo en el lugar de su gloria. Entra en mi paz, entra en mi gloria, le dice. O sea que el llamado tiene una responsabilidad. Y las cosas que Dios nos da tienen una responsabilidad. El llamado general y más importante es la salvación. Y también la salvación la recibimos por fe, pero tenemos una serie de pasos, de lineamientos que tenemos que pasar para nunca perderla y para confirmarla un día después de finalizar el camino angosto para pasar por la puerta estrecha. Allí será confirmada la salvación, amén. Y Dios pone lineamientos allí, requisitos.
Vuelvo a lo del llamado. Eso necesita disciplina, hermano. La vida cristiana necesita disciplina. Disciplina, hermano. Formación. Formación al lado de hombres de Dios, probos. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo la verdad no creía que Dios me fuera a utilizar para nada. Yo lo consideraba a Él como Salvador. Y sin llamado, sin reconocer un llamado todavía, yo entendía que para guardar mi salvación necesitaba orar mucho, hermano. Y necesitaba, sin haber leído todavía esa parte en la Biblia, entendía que tenía que estar al lado de hombres de Dios. Por eso mi instinto, o a lo que me llevó el Señor, fue a estar con el pastor Pablo Emilio y con mi pastor Antonio, allí orando. ¿Usted cree que a mí me gustaba orar? No, la carne no quiere eso. La carne quiere algo completamente diferente. Pero yo empecé a través de la oración y de la disciplina a que Dios me formara. Y ahí empezaron horarios, todos los días, 6 de la mañana, en la congregación, orando, de 6 a 8. Y ahí, y el pastor lo ponía a orar a uno, y ya uno iba entrenándose, desoxidándose, ser machacada. La carne no se machaca, la carne se machaca por el espíritu, hermano. Y allí uno va siendo entrenado, horarios, responsabilidades, servicio a Dios, obediencia, limpia el piso, limpia la pared, limpia la ventana, barra, trape en la iglesia y en la propia casa de uno también. Disciplina, oración, devocionales, lectura. Allí, cuando ya hay un llamado, entonces me empiezo a dirigir hacia una disciplina que me lleva a prepararme para ese llamado. Hubo un momento en el que yo tenía ya una formación de tipo eclesial, pero Dios quería que yo entendiera cosas del diario vivir. Dios quería que me sometiera a autoridades terrenales, civiles, y Dios me dio un trabajo donde me tocaba madrugar mucho y tenía un jefe que era templado. Tocaba marcharle, era un militar, tocaba marcharle. Cuando yo me di cuenta de eso, entendí que Dios me estaba preparando y me sometí a eso. Me sometí a eso, duré 2 años allá y eso me sirvió muchísimo, hermano. Fui preparado en las misiones, disciplinado en las misiones, como misionero, como pastor auxiliar, como predicador, en todas las áreas, hermano, para poder estar hoy aquí sentado delante de usted, hermano. Y son cosas que uno no puede eludir, que uno no puede hacerse de la vista gorda, hermano, porque no va a poder pasar. Y quiero que entendamos el concepto de pasar. No es simplemente un acto en donde uno dice, es que no pude pasar. No. Cuando hablamos de pasar, y aquí les voy a dar el título de la predicación, estamos hablando de una línea que traza Dios. Imagínense una línea que Dios pone delante suyo. No es solamente una línea, sino que después de esa línea, el que se para impedir que usted pase es Dios mismo. Y para poder entender un poco mejor esto, quiero que vayamos al libro de Éxodo. Devuélvase un poquito más. Capítulo 4. Psicólogos, psiquiatras le llaman a esto el capítulo de la bipolaridad de Dios. Es el capítulo en el que se basan, o el pasaje para decir que Dios es bipolar, pero Dios no es bipolar, hermano. Dios es uno, su voluntad es una, su soberanía es una. El nombre de Dios es uno. Miren lo que dice acá capítulo 4, versículo 24 y 26. Quiero ponerlos en contexto para poderlo entender mejor. Dios le había dado un llamado a Moisés. ¿El llamado cuál era? Ir ante Faraón
para exigir de parte de Dios la liberación de Israel. O sea, la liberación de Israel era el llamado de Moisés. Amén. Moisés tuvo preparación. Lo primero que Moisés recibió cuando pequeño es lo que todo hebreo recibía a los 8 días de nacido, que es la circuncisión. Ahí era donde se reconocía como un hebreo que tuvo que ser entrenado primero en el mundo, en Egipto. Estuvo en los anales de la sociedad egipcia. Necesitaba entender a Egipto. ¿Qué era Egipto? 40 años estuvo allí. En medio de esos 40 años, él de alguna forma se enteró de su llamado. Cuando cumplió 40 años, él consideró que era el tiempo para liberar a Israel. Recuerden el pasaje donde ve a un hombre egipcio latigando a un hebreo. Termina por defender al hebreo, termina matando al egipcio. Le toca huir por 2 razones, porque iba a ser sancionado penalmente por Egipto, pero también se fue rechazado por sus propios hermanos. Esas 2 circunstancias le hicieron entender a Moisés que no era el tiempo para eso y que necesitaba una segunda fase de su preparación. ¿Ya en dónde? En tierra de Madián. ¿Cuidando cómo? Ovejas. Allá bajo las órdenes de Yetro, su suegro, un sacerdote del Dios Altísimo. Allá, cuidando ovejas. Adoraba a Dios allá con Yetro, con la hija de Yetro, su esposa. 40 años duró allí. A los 40 años Dios lo convoca a un lugar donde había una zarza ardiendo que no se consumía y le recuerda, le refrigera el llamado que él tiene y le dice: ya estás listo para esto. O sea, 80 años de preparación para que usted entienda la paciencia que Dios tiene y la paciencia que Dios quiere formar en nosotros, amén, para cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Hay una serie de pasos que hay que cumplir, hermano. No podemos eludirlo. Entonces, está el llamado ya. Miren lo que dice el versículo 24. Ya va para Egipto a la misión. Dice acá. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios lo llama, Dios lo prepara en su primera fase, lo prepara en su segunda fase. Cuando ya va a hablar con Faraón, dice la palabra que Dios se le atravesó y quería matarlo. Entonces los psiquiatras dicen: uy, Dios es bipolar, es caprichoso. No, no es caprichoso. Dios tuvo que atravesársele a Moisés porque había algo que tenían ellos, porque él iba con su esposa, con su hijo, y no podían pasar con eso. Dice, se le atravesó, le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué era lo que llevaba el hijo de Moisés? Llevaba prepucio, hermano. Moisés ya estaba circuncidado desde chiquitico, pero su hijo no. Y Dios dijo: no puedo dejar pasar aquí a Moisés. Usted tiene que entender algo que es una característica de Dios importantísima, y por medio de la cual Dios no puede violentarla. Dios no puede violentarse a sí mismo. Esa característica se llama la justicia de Dios. Voy a ponerle un ejemplo pequeño para que usted entienda cómo se entiende la justicia de Dios desde la justicia de los hombres, o lo que en los hombres puede ser llamado justo. Siempre pongo el ejemplo del colegio. En el colegio hay una serie de requisitos
Para cada grado hay unos logros, unas metas por alcanzar. Para que un niño pueda pasar al siguiente año, tiene que cumplir con el mínimo de esas metas, con el mínimo de esos logros requeridos para pasar. Digamos que las metas y los logros mínimos son 30. El niño mediocre llega a 30, pero como es el mínimo, puede pasar. Pero, ¿y qué hay del estudiante que logra 25, 22, 27, 29? El profesor se para, la institución académica se para y le dice, no puede pasar. Los papás de antes decían, si ve hijo, por vago, no puede pasar el año por vago, tiene que repetirlo. Entonces el niño tenía que volver a repetir el año y se ganaba su muenda de parte del papá. Le calentaban las posaderas por haber sido vago. Pero ¿cómo es la sociedad de hoy? Es que el profe me le tiene bronca. ¿Cómo no puede pasar con 29 logros? Es con 30 logros, no con 29, con 30. De ahí para arriba, 31, 33, 35, puede pasar, con 29 no. Nosotros los seres humanos somos tendientes a creer que las cosas son injustas. O que esas cosas son injustas. No son injustas. Si su hijo logró 29, tiene que repetir el año. Pero es que las pensiones, pues tienen que pagarle otra vez 12 pensiones del año. Por vago. Y muchas veces esa vagancia es auspiciada, patrocinada por los papás. Pastor, mi hijo se tiró 17 materias. Los primeros culpables son los papás. Papás que les permiten todo. Entran a las casas, cada niño tiene una tablet, tienen televisión ilimitada, tienen 10.000 juguetes, tienen juegos de video, no lavan un plato, no tienden una cama, no lavan unos calzoncillos, puros vagos. ¿Qué será lo que pasa, pastor? Ore por mi hijo. No ore por mi hijo. Usted cambie, póngale líneas a su hijo. ¿Cómo es posible que los papás se quejen de que se la pasan jugando juegos de video todo el día en la casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá? Apagarle ese computador, hermano. ¿Qué es que me toca atender en la cama a mis hijos? ¿Cómo así? Mire, les voy a pasar un dato para que me lo copien ustedes. Si el hijo quiere almuerzo, tiene que arreglar el cuarto todos los días. Si el hijo quiere cena, tiene que barrer la casa. Si no arregla el cuarto, no hay almuerzo. Si no barre por la tarde, no hay cena. Empieza a aplicar eso, coloque líneas, requisitos, líneas de justicia como Dios lo hace. Dios tiene sus líneas que no se pueden pasar. Moisés no podía pasar de allí porque Dios, por su justicia, lo iba a matar. Séfora lo entiende, circuncida a su hijo y ya Dios dice, pasen ahora sí. ¿Cuánto prepucio hay en ustedes, hermanos, en su corazón, que Dios no le ha permitido pasar más allá? Un estancamiento en sus vidas, hermano. Y a algunos les puede parecer injusticia de Dios, como les puede parecer que los 29 logros para no pasar al otro año es injusto. Mire que la justicia de Dios es algo numérico, hermano, también. La gracia de Dios tiene un límite. Ese límite se llama el número de los escogidos. Dios sabe, escucha esto, Dios sabe que una extensión de la gracia no es justa. Por eso Él colocó un número de escogidos. La persona que se convierta y alcance ese número será la última en ser salva. Ya el siguiente no cuenta.
¿Por qué? Porque Dios sabe que no se puede extender la gracia y que las cosas que ocurren después de la gracia tienen que cumplirse. Así como cuando Adán fue echado de Edén, él le dijo a los ángeles: párense a la puerta del huerto para que Adán no pueda devolverse y comer del árbol de la vida, no sea que él viva. O sea, para Dios, que era injusto que Adán volviera a ser inmortal. Eso era injusto por el pecado de Adán. Amén, ¿me está entendiendo? Dios tiene un límite para las cosas. Él le colocó un límite aquí a Moisés. Usted tiene cosas que no le han permitido pasar ese límite. Decisiones, pecados, circunstancias de vida que Dios no está dispuesto a tolerar más, y que ahí se quedan, porque si usted trata de pasar, lo que se va a encontrar es a Dios de frente, hermano, y su espada dispuesta a cortarlo, a matarlo. Ahí está escrito, hermano. Ese es Dios. Por eso la gente se está dando golpes contra un tope. Está pegando contra un techo y no puede pasar de allí. Es porque hay sobrantes en su corazón, hermano. Quiero que miremos otro pasaje para que usted lo entienda un poco mejor. Vaya al libro de Números, hermano. Capítulo 22. Números 22. Búsquelo allí. Versículo 21 al 33. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra del Señor. Números 22, del 21 al 33. Dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios, mire esto, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Quién se puso en el camino? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El mismo Señor Jesucristo. Se puso delante del camino, trazó una línea. De aquí no va a pasar Balaam. Dice, se puso por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada y desnuda en su mano. Cuando una espada está desnuda, ¿por qué es, hermano? Cuando alguien desenvaina una espada, ¿para qué es? Para usarla. O sea, el ángel de Jehová estaba ya con espada desenvainada. Mire cómo estamos atando todos los cabos. Hace semanas el Señor nos dijo: he sacado mi espada y no la voy a guardar hasta que todo lo que se haya levantado con soberbia, con orgullo, con altivez, sea cortado. Miren cómo todo encaja. Es el mismo Dios el que nos está hablando, amén. La espada está desenvainada. La burra lo había visto. ¿Quién no lo había visto? Balaam. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla una vez más. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no.
Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Miren esto, hermano. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre? Un hombre que era profeta de Dios. Un profeta de Dios. Que además de profeta se había convertido en mercenario porque había aceptado un pago de un rey malvado, enemigo de Israel, que le había pagado para que fuera como profeta y maldijera al pueblo de Israel. Salió con su asna, con ese mal corazón, con ese mal propósito, y pretendía ir hacia allá a maldecir a Israel. ¿Quién se le atravesó? Dios. Hay personas, hermano, que su corazón se corrompe y comienzan a dirigirse hacia caminos malos, que muchas veces son tan malos que procuran la destrucción de sus propios hermanos. Gente beligerante, gente briosa, gente amenazante, gente contenciosa, que hace oraciones contrarias, que hace oraciones hechiceras, que sufre de envidias, de iras tan tremendas que se manifiestan aún sobre sus supuestos hermanos. Mire la beligerancia de Balaam. Con rabia, con furia, con codicia, con envidia, iba hacia Israel, montado en su burra. El Señor se le atravesó en el camino. La burra, siendo un animal, era más inteligente que Balaam. Dijo: uy, allá está delante de mí mi creador, está bravo, voy a torcer el camino para otro lado porque si no nos va a matar a todos. Sí, más inteligente, más discernimiento tener la burra. Después pasan a un camino más estrechito entre 2 paredes, donde todavía podían moverse los dos. Volvió la burra y vio al ángel de Jehová, al Señor Jesús, atravesado con la espada, y lo que hizo fue recostarse y parar. Le despichó. La primera vez Balaam le pegó un azote. Esta vez se tiró hacia una de las paredes y le aplastó un pie al pobrecito de Balaam. Balaam se puso furioso y le pegó otra vez con la vara. Siguieron caminando, llegaron a un camino aún más angosto, y la burrita volvió y vio a su creador. Sabía qué tan bravo estaba y decidió acostarse y no moverse. Que ya es el estado de mayor rebelión de un asno, de un caballo. Se acuesta y no lo para nadie de él. Balaam cogió y le pegó la tercera vez. Y Dios le permitió a la burra que hablara. Era tanta, y la burra le habló y le dijo: ¿por qué me haces esto? Y Balaam se puso a hablar con la burra. Era tanta la ira, el enceguecimiento, la perversión de corazón, que no cayó ni siquiera en cuenta que estaba hablando con una burra. Hay gente que sufre de eso, se enceguece tanto, se entenebrece tanto, es tan errática, tan malvada, que ni se da cuenta. Gente que hemos tenido en las congregaciones así, en la iglesia cristiana así. Hay gente hoy. Tiene la razón en todo, nunca se equivocan, todos los demás son culpables, todos los demás son malvados, él es bueno, pero se la pasa aplastando, murmurando, destruyendo, pecando, haciendo maldades y destruyendo a sus hermanos. Como Balaam. Y es tanta la ceguera, la briosidad, que no se dan cuenta ni siquiera que hablan con burros. Y dice: dijo Balaam, voy a sacar la espada, te voy a matar, burra. Fue cuando ya se le abrieron los ojos a Balaam, y Dios le dice: por tu camino errático y malvado me tuve que atravesar
atravesarme para matarte, dijo el Señor. No, te iba a matar. Si no te abro los ojos, te mato. ¿Quién? El Señor, el mismo Señor. El mismo ángel de Jehová es el mismo Jesucristo. Murió en la cruz. Ese dijo: no le teman a los hombres, ni a los que matan el cuerpo, dijo. Témanme a mí, que soy el que lanzo cuerpo y alma al lago de fuego y azufre. El mismo que es amor, pero también es fuego consumidor. El mismo, ese mismo, ha trazado una línea y ha dicho: de aquí no pasas. Hasta aquí llegó este asunto. Hasta aquí llegó ese problemita que tiene guardado, ese asunto pendiente, esa cosita escabrosa con la que quiere seguir y aún con la que quiere ministrar. Hermano, con pornografía no se puede seguir. Hasta ahí se llega, hermano. O la pornografía se deja a un lado o no pasa. El chisme, hasta aquí fue, hermano. O el chisme se deja a un lado o no pasa. La violencia en el hogar, hasta aquí fue. Las patadas de karateca, de los puños de Jackie Chan, hasta ahí fue. Las groserías, la altanería, la codicia, la complacencia con los pecados del mundo, hasta aquí fue, hermano. No se puede pasar con eso. La desobediencia no se puede pasar con eso. Y quiero hacer un paréntesis respecto a estas cosas, a la obediencia sobre todo. Y lo voy a explicar desde lo que se conoce como la lealtad. Escuche esto, escúchelo muy bien. Dice la palabra de Dios: el que quiera ser puesto en lo mucho y en lo propio, tiene que ser fiel y leal en lo poco y en lo ajeno. El que quiera ser ministro del Señor en su propio ministerio, tiene que ser fiel y leal en uno ajeno. El que quiera ser puesto en lo mucho, tiene que ser fiel en lo poco. Todo eso hace parte de la formación de Dios. Personas que anhelan ministerio en mi amado Jesús y no han pasado por la formación, no han sido leales en lo poco. Personas que quieren ser pastores, pastoras, y no los he visto con una escoba en la mano. No les he visto la primera vez lavando un inodoro de la congregación, nunca. Se les han delegado responsabilidades y las han dejado tiradas. ¿A qué aspira? ¿A qué aspira una persona así? No se puede pasar esa línea con eso, hermano. No se puede. No se puede, hermano. Sin vestidos limpios, sin nacimiento del agua, no se puede pasar la línea. Con prepucio pendiente todavía en el corazón, no se puede pasar la línea, hermano. Quiero que miremos aquí Romanos capítulo 2 para terminar este pasaje, hermano. Romanos capítulo 2 dice: antes de leer esto, yo quiero decirles por qué esto es un acto de amor de Dios. Le voy a decir: porque los tiempos que vienen son difíciles. Difíciles. Oscuridad, perversión, maldad, vienen plagas,
viene hambre, viene escasez, vienen tiempos que en el mundo va a ser de mucha oscuridad, hermano. Y que para poderlo solventar hay que estar en una condición con Dios necesaria para ese momento. Porque si no, no va a poder hacerlo, hermano. No lo va a poder hacer, no va a tener noción de las cosas. Miren lo que dice aquí Romanos 2, versículo 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que se circuncida el prepucio, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Dios qué es lo que quiere? Una circuncisión de corazón. El que es circuncidado de corazón, está diciendo la palabra, recibe no alabanza de hombres, sino de Dios. El que busca alabanza de hombres, dice la palabra del Señor, ya tiene su recompensa. ¿Cuál? El aplauso de los hombres. Pero el que busca alabanza de Dios, permite que Dios le circuncide el corazón. La palabra del Señor dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Es el principal proceso, hermano. Porque el corazón es el centro y la fuente de todo, de lo bueno y de lo malo. Lo que es bueno en usted, ¿de dónde sale? Del corazón. Lo que es malo, también. ¿Qué tiene que permitir usted de parte de Dios? Circuncisión. La disciplina es para eso, hermano. La disciplina, la formación, la edificación, el crecimiento, los pasos que hay que dar en la vida cristiana son todos para circuncidar el corazón. Y el que tiene corazón circuncidado, la palabra de Dios dice que cuando el Señor fue a ser bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo como paloma, y del cielo se escuchó una voz, la del Padre, diciendo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese tiene que ser nuestro objetivo, hermano. Que Dios diga, no los hombres, Dios diga: tengo complacencia en ti, hijo mío. Pasa al gozo de tu Señor. Cuando el Señor dice pasa al gozo, está diciendo pasa. Estás habilitado, has cumplido el requisito para pasar. Para pasar los niveles y por último, para pasar la puerta estrecha. Amén. Amén. Dios está hablando en este tiempo, hermano, porque le ama. ¿Dónde quiere verlo Dios a usted? En el cielo. ¿Puede entrar cualquiera al cielo? No. Hay que tener un atavío específico, vestiduras limpias, formación del carácter, circuncisión del corazón, renovación del entendimiento, y podemos pasar, hermano. Las cosas que Dios tiene delante de nosotros son anhelables, hermano. Ser pastor es algo que se puede anhelar, sí. Usted puede decirle al Señor: Señor, quiero ser pastor, pero eso tiene unos requisitos, hermano, unos procesos que usted no puede eludir. Es el tiempo de tomar las decisiones, hermano, que no ha tomado hasta el día de hoy. Tómelas, hermano. No le dé miedo. Dios lo va a respaldar. Si lo que le falta es amor por Dios, dígale: Señor, dame tu amor. Si lo que le hace falta es el Espíritu Santo, ¿qué dice el Señor? Al que me lo pida se lo doy. Al que necesite nuevo nacimiento, ¿qué tiene que hacer? Pedirlo, hermano.
Si de pronto tiene un llamado de Dios pendiente, prepárese entonces. Métase en disciplina, métase en oración, sujétese a sus pastores, corrija los caminos. Si son decisiones que tiene que tomar, decídalo ya, hermano. Me voy a casar, pastor, ya no más. A casar, voy a poner esto en orden. Les tengo noticias. Después de mucho meditarlo y bajo las circunstancias que estamos viviendo, excepcionalmente, estamos casando virtualmente, hermano. Pero como si fuera en un altar. Si ese es el problema, está solucionado. Para que se vayan quitando las excusas delante de ustedes. Porque la vida, la circuncisión del corazón también es quitar excusas del camino, no más excusas. Ya el pastor ha dicho que me casa virtualmente. Ahora, ¿qué otro problema hay? Si su llamado es el de ser un profeta, prepárese. ¿Al lado de quién? De un profeta de Dios. Si es ser evangelista, Dios lo va a preparar para eso. Si es intercesor, déjese preparar por Dios, hermano. Si va a ser pastor, déjese preparar por Dios. Déjese preparar por Dios, hermano. Si va a ser usted un maestro de la palabra, déjese preparar por Dios. Y pase las líneas, pase las fronteras, pase a los nuevos niveles, hermano, amén. Dios es bueno, hermano, pero Dios es justo. Pero Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no es alcahueta. Dios es perfecto. Dios es un Dios de orden, hermano. Depende de usted hacerlo, amén. Si lo que le falta es misericordia por sus hermanos, pida que el Señor se la dé. Básicamente, una persona que le falta misericordia, es un cambio de corazón. Pídaselo a Dios. Él todo eso lo hace, pero al que se lo pida, hermano. Salga de la zona de confort, del cristianismo en neutro. No. Con Dios se utiliza transmisión mecánica, no transmisión automática. Es mecánica, hermano. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Es un proceso, hermano. Empiecen y tenga determinación delante del Señor, amén. Y cada cosa vendrá a su tiempo, hermano. Está a tiempo todavía de empezar. El que no ha empezado, empiece hoy. El que ya ha empezado, lo animo a que siga. Lo animo a que siga. El que ha avanzado, ánimo para que siga, amén. Y escuche esto, un consejo. Si quiere ser forjado, viva el día con Dios. No piense dentro de 8 días, ni en un mes. Viva el día a día con Dios. La formación de Dios es el día a día. Amén. Y siempre busque la alabanza de Dios, no la de los hombres. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Yo le voy a pedir al Señor que lo ayude en esto, hermano. Lo ayude en esto. Porque lo que siempre busca el Señor es que nuestro postrer estado sea mejor que el anterior, hermano. Sea mejor que el anterior. Amén. Vamos a orar. Si quiere doblar rodillas, cerrar sus ojos. Yo lo único que le pido es que tenga disposición para esto. Amén. Bueno, precioso Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, maravilloso. Tiempo de reflexión, Señor. Para mí también. Para todos. Ojalá, Señor, esta palabra preciosa que tú nos has regalado, Señor, hoy la presentamos delante de ti, Señor. Primero que todo, una acción de gracias, porque sabemos que tú has hablado con amor, Señor, pero también con claridad, con vehemencia, Señor. A ti te urge, Señor maravilloso, que seamos afianzados en la salvación, Señor. A ti te urge que seamos verdaderos hijos tuyos. A ti te urge que avancemos en el proceso, que seamos mejores, que nos perfeccionemos, que amemos más la santidad, amemos más tu presencia, que te amemos más,
Tú anhelas, Señor, que todos nosotros entremos al reino de los cielos, en la salvación que viene por ti, Jesús. Esto, Señor, y lo hacemos en un tiempo complejo. Esto, Señor, hace 100 años no pasaban estas cosas y han sido cosas difíciles al día de hoy que van a venir, y que la única alternativa que tenemos es aferrarnos a ti, Señor. Y más allá de aferrarnos a ti para suplir estos tiempos de dificultad, el resultado de aferrarnos a ti, Señor, en definitiva va a ser la salvación en el reino de los cielos, Señor. Y hay cosas allí pendientes, pecados, cosas antiguas, enquistadas, decisiones que no se han tomado, Señor, por cobardía. Muchas veces es por cobardía, pero mira, Señor, cómo la cobardía nos lleva a la desobediencia. Yo noto que hay personas que no han logrado tomar decisiones porque les da miedo, Señor, no tanto porque no quieran hacerlo o porque estén rebelados contra ti, es el miedo, Señor Santo. Pero yo te pido que ellos entiendan en esta hora, Señor, lo que tú dices. Aquel al que hay que temer es a Dios, no a los hombres, no a las circunstancias. Ya no vale reputación, Señor maravilloso. Mira lo que el apóstol Pablo dice, Señor, todo lo tengo por basura con tal de tener a Cristo, Señor. Ya no la reputación no importa, la reputación, y menos la reputación delante de los hombres. Lo que importa es lo que tú pienses de nosotros, lo que tú quieres de nosotros, Señor. La alabanza tuya es la que buscamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca las vidas de mis hermanos ahora mismo, Señor. Toca sus mentes, sus corazones, amado Señor, y dirígelos con poder, Señor, hacia el cumplimiento de estas cosas. Circuncida los corazones allí, Señor. Quita toda rebelión, quita, Señor maravilloso, toda mala costumbre, quita de allí, maravilloso Dios, toda carnalidad, todo deseo por las cosas del mundo, todo pecado. Quítalo, corta esto, toda mala, Señor maravilloso, toda mala tendencia, Señor, toda maña, quítalo, corta, se corta esto, Señor. Esa misma espada en la que tú te atraviesas para que no pasemos, Señor, sea utilizada para cortar el prepucio del corazón, Señor de la gloria. Señor, que haya un discernimiento entre el alma y el espíritu, maravilloso Dios, y la prevalencia del espíritu, Señor. La circuncisión del espíritu se llama esto. Amado Señor de la gloria, ocasiona esto en mis hermanos, Señor. Señor, que los lleve a orar, a buscar tu presencia, a abrazar tu legado, a abrazar tu llamado, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, maravilloso Dios. Oramos por estas cosas, Señor. Que vayan a un nuevo nivel, que el que no se ha casado se case, Señor. El que no se ha casado, el que está en unión libre se case, maravilloso Dios. Que arreglen las cosas delante de ti, que el que miente deje de hacerlo, amado Señor. Que el que anda en iras, que lo deje, que deje de practicar esto. Que el que anda en peleas en las casas, no más, Señor maravilloso. Que el que desobedece en otras áreas, que el que se complace con las cosas del mundo, cese hoy esto. Hoy venga un poder del Espíritu Santo, Señor. Que el que quiera vivir su propia voluntad, que el que quiera hacer las cosas, Señor, que tú le has mandado al modo de ellos, hoy lo deje de hacer y tú tomes el control de sus vidas, y hoy tomes el control de la congregación y de la iglesia, Señor maravilloso, en todas las áreas, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Y que vayamos unidos como hermanos, pasando Señor, los escollos, pasando las dificultades, pasando los niveles, los procesos, unidos allí, soportándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, en amor, en misericordia, Señor maravilloso, unidos en la fe, alcanzando todo, Señor, la estatura, Señor, la altura, la dimensión, la profundidad, la envergadura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, maravilloso Dios. Y oro, Señor de la gloria, para que ninguno de mis hermanos se pierda, Señor, sino que todos accedan a la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Señor, y hacemos todo esto para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias, Señor, y gracias por el amor que tienes por nosotros, porque
porque tú adviertes las cosas, Señor. Tú no quieres destruirnos, Señor maravilloso. Tú quieres que avancemos, que seamos como tú, Señor. Ese es tu amor. Y te pido especialmente también, Señor, por mis hermanos, papás, mamás, que no sean más entorpecedores de sus hijos, Señor. Tropiezo para sus hijos. Colócales, Señor, desata sobre ellos sabiduría. Señor, desatamos sobre el pueblo espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor, para que vayan y sean sacerdotes de sus casas, para que vayan y sean buenos padres, para que vayan y dirijan, para que vayan y pongan límites, Señor maravilloso, para que vayan y formen a sus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que no más haya alcahuetería, Señor, ni complacencia con la maldad, ni complacencia con la anarquía, ni con la rebelión en sus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, y todo aquel que tiene un llamado, vaya hacia Él, Señor, y sea propicio a esto, en disciplina, en formación, Señor, en humillación, en mansedumbre, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, y que todo lo hagamos con excelencia, Señor, y que todo lo hagamos, Señor maravilloso, Señor santo, con irreprochabilidad e irreprensibilidad, Señor maravilloso, y que, Señor maravilloso, siempre dejemos tu nombre en alto en todo lugar, Señor. Señor maravilloso, y que seamos luz en medio de la oscuridad y sal en medio de la tierra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad, enfermedad, atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Toda furia de las tinieblas la destruimos en el nombre de Jesucristo. Cubrimos con tu sangre a tu pueblo, Señor. Señor maravilloso, orando como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor, poniendo en nosotros paz, Señor. Señor maravilloso, bendecimos también a todos mis hermanos que han sido diligentes, que te han honrado con sus diezmos, ofrendas, bienes, Señor, para que tú reprendas el devorador de sus vidas y abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Bendecimos los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, los lugares de reserva, las cosechas, los ganados, el fruto de las manos y del conocimiento, Señor, que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Señor, y también pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos afirmes en el gozo de la salvación y que tú acampes alrededor de los que te tememos para que nos defiendas siempre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Que tú nos bendigas, que ensanches nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Recuerden, les amamos mucho. El martes tenemos oración a las 5:30. El miércoles también, amén. Dios les bendiga mucho, les amamos mucho. Hasta luego.